Hola a Hola, todos, ¿qué tal? bienvenidos a Bisagra, al canal de YouTube de la revista teatral Falso Mutis. Mi nombre es Amanda Vilanova y hoy tengo el placer de conversar con la creadora de escena, actriz y dramaturga Raquel Garot. Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bienvenida a Bisagra, gracias. Raquel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, estoy muy bien, encantada de hablar contigo y de conocerte onlinemente, que ahora estamos funcionando mucho en estos códigos, pero bueno, Claro. nos da la inmediatez de poder comunicarnos y poder estar aquí, ahora mismo, o sea que muy bien. Ay, sí. Esta adaptación a Zoom ha sido todo una aventura, pero después de varios meses yo me siento bastante hábil, fíjate. Siento que lo puedo poner en el resumen. Nada, queremos que el público de Falso Mutis y de Puerto Rico te conozca, Raquel, así que cuéntanos un poco sobre tus inicios y tus primeros pasos en el teatro, como quien dice. Un placer. Yo tengo una humilde experiencia, ¿eh? Soy jovencita y empezamos profesionalmente no hace muchos años. Pero es verdad que el teatro lo he estado viviendo desde pequeñaja. En teatro amateur, colegios, he tenido la suerte de tener profesionales del teatro en mi pueblo, que sabes que cuando son pueblos pequeñitos, que no son ciudades muy grandes, es más difícil tener esa cercanía teatral, ¿no? Desde los inicios. Y la verdad es que lo conocí desde muy pequeñita, amateurmente. Y conforme pasaban los años, yo veía que el teatro me daba un espacio para la humanidad que yo no veía en otros sitios. Fíjate, esto siendo una niña, que yo decía, bueno, es que, ¿sabes? Ve mucha sociedad, mucho individuo, mucha etiqueta, mucha vestimenta, pero ¿dónde está la Ajá. humanidad de la gente? Entonces me di cuenta que con el arte y con el teatro, bueno, que es nuestro arte, pues se reafirmaban todos los sentidos humanos. Y eso fue una cosa que me enganchó desde chiquitaja. Fíjate, inconscientemente fue todo, porque realmente no procesas cuando eres una niña. Claro. Pero con el tiempo te vas dando cuenta que es un espacio humano y necesitamos humanidades, y más ahora mismo como están las cosas socialmente. Y fue algo con lo que empecé así amateurmente, ya cuando tuve edad para formarme profesionalmente, pues decidí hacer la prueba de acceso a una escuela superior de arte dramático de aquí de Murcia, que también tenemos la suerte de que es una referente aquí en España, sí que está Madrid, está Barcelona, son las dos fuertes y grandes, pero tenemos la suerte de que aquí en Murcia tenemos una institución muy buena, con muy buenos profesionales, y tenía la formación al lado de casa. Así que no lo pensé y directamente, una vez que acabé el instituto, corriendo a hacer pruebas. Y allí me formé durante algunos años porque estuve compaginando dos especialidades y estuve, bueno, circunstancias. Fui pasando por diferentes grupos, diferentes cursos, y eso también me dio pues, la posibilidad de descubrir no solo lo que tenemos como preconcebido de teatro, ¿no? Cuando vienes de un mundo amateur, sino de repente descubrir diferentes vertientes y diferentes itinerarios donde formarte dentro de este arte. Y bueno, de ahí dediqué mi formación y muchos años y por aquí sigo formándome y sigo aprendiendo. Claro, es una cosa bien, a mí me encantan estas entrevistas porque uno encuentra tantos lazos con personas de todo el mundo. Yo he hablado con gente en Nueva York, he hablado ahora contigo, he hablado con varias personas y uno dice, yo comencé en el teatro también cuando tenía que 6, 7 años en mi escuela, ¿sabes? Local, y entonces uno va construyendo sobre eso. Y entonces, luego de tu formación, ¿verdad? De grande, vamos a decir. ¿Tú comenzaste a crear piezas individualmente o cómo ha evolucionado tu carrera? Pues eso ha ido de la mano de los años de formación profesional en la escuela de arte. Porque, claro, yo tenía siempre esa necesidad expresiva y esa inquietud que no sabes cómo llamarlo, ¿no? Como esa bola que te lleva a ponerte delante de un folio en blanco y empezar a trazar sentimientos, emociones, imágenes. Y al mismo nivel en el papel que en un espacio. O sea, no voy a decir unas tablas porque en aquel momento no eran tablas, era un cuartuchillo que tenía ahí en mi habitación que me ponía, ¿sabes? Buscando los 2 metros estos cuadrados donde no te des al moverte con la... Y es verdad que eso lo tenía siempre como muy instintivo, ¿no? Siempre me ha pulsado, vamos, voy a pronunciarlo así, me ha pulsado mucho la inquietud. Pero en los años de escuela, como también teníamos la posibilidad de ocupar ciertos espacios de aulas o nos dejaban dentro de unos límites, ¿no? Y todo muy regulado, pero nos Claro. dejaban visitar espacios para seguir trabajando después de clase. Entonces, tanto para poner en práctica lo que ya íbamos aprendiendo, como para yo misma ir desarrollando todas esas técnicas o herramientas o habilidades que ibas descubriendo y pues para seguir potenciándolas, pues dedicaba mucho tiempo a trabajar conmigo misma.
Y en ese trabajar contigo mismo, pues vas descubriendo que hay un lenguaje único tuyo que no sabes, vale, más o menos ves hacia dónde pretende obedecer, ¿no? Por los parámetros en los que te formó. Pero hay una parte muy, muy virgen que dices, jova, pues aquí hay una pureza que quiero verla, quiero descubrir, quiero saber qué hay aquí. Mm. Y digamos que todo el tema de creaciones, Claro. dime. No, no, te pregunto, porque el asunto del hacer, porque te defines en algunos de tus, cuando he leído sobre ti, tienes esa cosa de ser actor creador o actriz creadora, como quien dice. ¿Y qué significa eso para ti? ¿Qué exactamente es ser un actor creador? Si me permites, digo dos cosas. Una, que me he formado en una especialidad que se llama teatro de creación, que de hecho tenemos la suerte aquí en España que es la única escuela que está instaurado como especialidad. En otras escuelas, como Madrid, por ejemplo, la RESAD, está el itinerario de gestual. Pero bueno, que trabajas más a partir de la forma, la máscara, el gesto, comida del arte, etc. Y digamos que el teatro de creación es una implantación que ha habido aquí gracias a una docente muy profesional, Concha Esteve, que lo ha instaurado aquí en Murcia, y digamos que bebe de toda la rama del teatro físico y todas las corrientes postdramáticas que nacemos a mediados de siglo y tal, con todo el tema de... Y digamos que todas esas corrientes pues salieron de muchos teóricos, entre los que conocemos como Gordon Craig, Cantor, Bertolt Brecht, Grotowski. Entonces digamos que mi formación, además de textual, la parte de teatro textual, ha bebido mucho del teatro de creación y el teatro físico, la danza teatro, los nuevos lenguajes expresivos, ¿no? Cómo codificar escénicamente nuevas formas de expresión. Y entonces eso es lo que yo me estaba formando. Y claro, por eso era inevitable que a la hora de ponerme a trabajar conmigo salieran todas esas herramientas, que al final yo no soy directora, yo soy actriz y escribo. Y me defino como dramaturga porque escribo dramaturgia. Pero es una cuestión de confluencia, creo yo, que se han ido imbricando con los procesos personales míos. Entonces, todos esos procesos durante diferentes años, probando cosas sin pretensiones, ¿eh? O sea, que no era ningún tipo de actitud profesional, era, quiero aprender y quiero equivocarme, quiero encontrar dónde está mi bloqueo, por qué este bloqueo esta mañana en clase, ¿sabes? Un ejemplo. ¿Por qué esta mañana no jugaba el equilibrio? ¿Por qué no estaba yo? ¿Qué me impedía a mí? Y toda esa búsqueda, al final vas encontrando como un propio lenguaje, donde tu propia fisicidad es la que va llevándote a ir componiendo una serie de maneras de expresión adaptada a tu necesidad de contar cosas. Ven un poquito por ahí. Me Sí. parece tan importante como liberador para muchos actores y muchos artistas, porque ese desarrollo de independencia, no solo el... Eso es, autonomía, exactamente. Es una dificultad, lleva la doble dificultad cuando trabajas en unas claves convencionales o en teatro dramático, ¿no? Al uso, que también me he formado en eso. O sea, también puedo hablar de la diferencia porque me he visto en los dos sitios, ¿no? Como una actriz con un papel psicológico, un rol, comportamiento escénico, personalidad, etcétera, y de repente hay alguien que te está direccionando, te está viendo desde fuera. Entonces tu trabajo interior y vas bueno, a ser instrumento de ese personaje. Vas a servir de cuerpo y de voz y de todo, de emociones, a ese personaje. En este caso, como los personajes se difuminan, porque la psicología no es lo que prima, sino que lo que prima son los comportamientos físicos, las actitudes, las energías, todo ese lenguaje que desobedece la psicología, ¿sabes? Que va más al terreno de las sensaciones y de las emociones. Entonces, trabajar así es muy complicado y voy aprendiendo y todos los días aprendo, todos los días me frustro, todos los días crezco al final. Pero es eso, es encontrar, vale, aquí no tengo a nadie que me esté diciendo desde fuera, oye, a ver, ahora das 3 pasos aquí y miras al frente y dices esto, ¿vale? Ahora es una cuestión de tener una propiocepción y un control de tu propio instrumento para estar dentro, estar fuera, estar con el otro, estar con el objeto, el espacio, estar en las 4, digamos, los 4 pilares básicos que sostienen esto, que es tú, el otro, o sea, yo, el otro, el objeto y el espacio. Y con eso, pues, a componerte tu propio método de disciplina para acercar unos parámetros, que si no hay parámetros, si no hay una serie de líneas que definan esto, sería performance, sería una acción, mera acción. Y para que se sujete un proceso de creación escénico, al final, pues eso, mucha disciplina y tener el equilibrio y tener las técnicas pues, a tu disposición para poder ir configurándote tú dentro de eso. Entonces, cuando vas a comenzar un trabajo más tradicional, es decir, eres actriz, hay
Dios mío, estoy media bilingüe hoy, discúlpame. Me encanta, me script. encanta. Em, Me ilustras, Amanda. Dale, y dale. vas en esa actitud. ¿Cuál es la diferencia entre iniciar un trabajo así y iniciar un trabajo propio de que estás trabajando desde ti misma? A ver, es que diría que hasta los códigos son diferentes, pero es que no quiero que se malentienda. Es que por un lado, cuando hay una obra dramática donde el texto articula toda la obra y la partitura escénica, digamos, la escena, no se habla incluso de partitura, o sea, se habla de puesta en escena de un texto. Claro. Y ahí hay un trabajo actoral, de dirección, desde el dramaturgo. Hay un trabajo en una arquitectura muy arcaica, muy convencional. En finales del siglo XIX, el teatro que conocíamos era un teatro declamatorio. O sea, no teníamos ningún sistema interpretativo, incluso el teatro no se concebía como un arte. Se concebía como, bueno, el teatro existía ahí, como existía la danza clásica, existían pues, expresiones del arte, pero no se concebían como tal, en los cánones del arte. Con toda la revolución esta de finales del siglo XIX, principios de XX, se establecen los criterios de las 7 artes, las 7 famosas artes. Y ahí es cuando todo este sistema comienza a configurarse y a establecerse como sistema. Ahí es cuando el arte comienza a revalorizar y se le otorga esa función expresiva del arte. Y ahí es cuando empieza toda la corriente de interpretación en el sistema, digamos, tradicional que estamos hablando, ¿no? Teatro dramático. Es cuando se pretende generar esa empatía, esa organicidad, esa verdad en escena que no existía con la declamación. Entonces, ahí hay una parte en la que la técnica teatral, actoral, dramatúrgica, beben de otros parámetros que van a buscar esa organicidad en escena. Cuando se reinventan todas estas corrientes, es cuando se divide la concepción y nace gente que dice, sí, la empatía está muy bien, sí, yo sentarme y ver a Chekhov en escena y identificarme emocionalmente con esto es bellísimo, pero no me está haciendo pensar por mí mismo. Me está llevando a reconfortar algo, a empatizar con algo que sucede en escena, pero bueno, yo vivo esto, lo siento contigo, acaba la función, ¡ay, Dios mío! ¡Qué tristeza! Y es bello, es muy bello esa parte del teatro. Vas a vivir, a la vivencia, para que el otro también lo viva contigo. Y entonces es otro código. Trabajar así, estamos en unas claves en las que vas a jugar con una cuarta pared, vas a generar una ficción dentro de una realidad teatral que tienes que creerte y hacer creer al otro, esa convicción, ¿no?, del teatro. Entonces, trabajar así es una clave. Luego, trabajar en esta parte de teatro de creación o teatro contemporáneo, no vamos a buscar la empatía, no vamos a buscar que el otro empatice emocionalmente con lo que tú cuentas, tanto como que tú le vas a plantear una situación escénica, un comportamiento escénico, le vas a plantear algo que a él de repente se cuestione lo que está viendo, se cuestione cosas. Y de ese cuestionamiento individual, crítico, analítico, reflexivo de uno mismo como espectador, suceden cosas en ti. Entonces buscamos, digamos que en este tipo de teatro buscamos eso, que el espectador cuando sienta sea un compromiso moral con uno mismo y con lo que está viendo. Entonces cada uno se involucra en la emoción en la medida en la que se permite entrar ahí o no. No sé si me he explicado bien, pero bueno, pretendía hacer un poco de comparativa para explicar un poco las claves. Entonces son dos mundos totalmente diferentes. Y más planteado temáticas que también la creación escénica, la última que hemos llevado a cabo desde Luciana 24 Producciones, que es una compañía que fundamos en 2019, mi compañero artístico de profesión y sentimental, Jesús Palazón, que bueno, formamos la compañía en 2019 y este es el primer montaje que abordamos como compañía profesional y apostando por el teatro de creación, las nuevas dramaturgias y los nuevos lenguajes expresivos. Entonces la estamos jugando un poquito con el terreno real profesional. O sea, de repente es verdad que a día de hoy cada vez hay más posibilidad de dar visibilidad a este tipo de teatro, pero seguimos todavía en las formas tradicionales, ¿no?, que se sabe que no se falla en este tipo de teatro. Pero en este caso, con la bailarina que sí bailaba siempre, que es el primer montaje de Luciérnagas 24, planteamos un espacio reflexivo en torno a la violencia de género. Entonces, también planteamos temáticas, que entre comillas la palabra temáticas, porque hablar de temas me parece frivolizar los asuntos que se tratan escénicamente. Si yo digo que la violencia de género es un tema,
estoy tirando tierra a las personas que reciben todos los días un tipo de maltrato y violencia. Si yo hablo de tema como prostitución, la prostitución no es un tema, es un conflicto que existe y está existiendo, por desgracia. Entonces, plantear escénicamente este tipo de asuntos también están confrontando al espectador con una realidad social que no te la estoy ofreciendo reflexivamente como estamos acostumbrados a ver en un teatro dramático, por ejemplo. Te planteo un personaje masculino, personaje femenino, y va a haber un conflicto violento entre ellos. Ya sabemos que la violencia de género, sabemos que hay morados, sabemos que hay palos, sabemos que hay vejaciones, sabemos lo que hay porque, por desgracia, está tan mediatizado este tema, tematizado, que se pierde la esencialidad de verdad de la reivindicación de ese conflicto. Entonces, cuando lo planteas escénicamente y desde un lugar que no se trata normalmente, porque la bailarina que sí bailaba siempre está planteada desde qué pasa en el subconsciente de una mujer que ha vivido una experiencia de maltrato, una situación de maltrato prolongada en años, sale de eso, sale completamente. ¿Y qué pasa cuando pasa el tiempo y tiene que hacerse frente a ella misma? ¿Qué pasa cuando llegas a casa después de haber vivido lo que has vivido? Cerrar la puerta de tu casa, de tu habitación, encontrarte contigo una noche, un 25 de noviembre, por ejemplo, que es el día de la eliminación contra la violencia machista y de género. ¿Qué pasa en ese momento en esa mujer? ¿Qué pasa en esa mente? Que sí, te pueden hacer sesiones de terapia, pueden trabajar contigo, tú puedes trabajar contigo, pero hay una violencia que queda intrínseca en los subconscientes de las personas. Y eso deja huella en la forma de comportarte, en la forma de un día decir algo, no decirlo, en la forma en la que tú misma te autoboicoteas, ¿no? Entonces, plantear así también escénicamente, además de contemporáneo, este tipo de asuntos de la mujer y desde donde les estoy planteando, genera conflicto en el espectador, genera distorsión, porque te tienes que comprometer sí o sí con lo que te estoy contando. Si no me vas a tomar como una loca, que en escena pues baila, no baila, se tira al suelo, no se tira, hace teatro físico, de repente es un personaje teatral. ¿Qué hace esta mujer en escena? ¿Qué está haciendo? ¿Qué le pasa? ¿Sabes? Entonces, son asuntos que o te comprometes humanamente con lo que está pasando o la historia que te quiero contar se queda en una anécdota. Y ahí está el compromiso de cada espectador y cada lector, hacia dónde quiera de verdad llegar consigo mismo y consecuentemente consigo mismo con lo que te estoy planteando. Entonces, la bailarina que sí bailaba siempre, me parece si lo dije correcto, sí. Correctísimo. ¿De, de dónde entonces comenzó la idea? Porque yo leí las reseñas y todo lo demás, y además de que las imágenes se ven espectaculares, creo que hubo una relación entre tu cuerpo y la iluminación, que creo que es parte de lo que hace Luciérnagas 24, me corrige si estoy equivocada. ¿Cómo comenzó? ¿De dónde comenzó? ¿Desde un movimiento? ¿Desde la idea? ¿De dónde? Pues en realidad comenzó con improvisaciones, todo esto antes de estar preconcebida y concebida la bailarina que sí bailaba siempre, trabajando físicamente. Yo veía que había una pulsión de conflicto entre lo aéreo y lo terrenal, entre lo etéreo y lo que es suelo. O sea, veía como que había en mi cuerpo una serie de lenguajes que iban a la vida y otros que iban a la muerte, ¿no? Todo muy, muy dantesco, ¿no? Había ahí como una vida que quería seguir viviendo y Dante por ahí rondando esa vida. Y no es verdad, me expreso un poco así, pero es que es una manera también de ponerle imagen a esto porque es metáfora, entonces también para matizar un poco la metáfora. Y en esa lucha física yo encontraba ahí algo, había una feminidad, había una masculinidad, de repente jugaba energías que bebían una de otra, pero al mismo tiempo eran polos opuestos. Y yo decía, uy, bueno, esto es material, físico, bueno, vamos a ir dejándolo aquí. Y como los procesos de creación escénica, o sea, bueno, los procesos pre-creación escénica eran solo laboratorio físico, laboratorio piano, energía, transformar energía a un nivel y de ese nivel energético comenzamos a jugar. Centros de movimiento, comenzamos a jugar calidades, vamos a jugar aquí a ver qué encontramos. Y todo eso yo creo que fue quedándose ahí. No le di más importancia porque eran laboratorios míos para seguir entrenando. Y eso empezó por un lado y al mismo tiempo, maridando estos procesos, mis hábitos de escribir, de todas las noches, ponerme un horario y ponerme a currar palabras y dejar volar palabras en base a improvisaciones que había hecho y en base a cosas que te van pasando. Y ahí de repente una noche me sorprendí escribiendo: el color de esta noche
es de gama en degradado. Toca recrearse en una elegancia precisa. Vale, vamos a ver qué pasa por aquí y seguir dando rienda suelta a todas esas palabras. Y en mitad de esos fragmentos empezó a venirme una historia, que era la historia de una mujer que era bailarina y sí, bailaba siempre, y un hombre que se hizo el bailarín y no bailaba nunca. Y en esas frases encontré conectó. Ostras, si lo que yo estoy buscando físicamente es a donde parece que quiero llegar. No, no lo sé, nunca se sabe, ¿no? Hasta que no, el proceso no se reafirma. Y esas dos líneas a todo lo que yo había construido físicamente fue como retroalimentándose. Y tanto el proceso dramatúrgico como el físico fueron bebiendo uno de otro. Hubo una parte de la dramaturgia que sí fue muy textual, o sea, fue un proceso de dramaturgia sí o sí, y construido desde la fragmentación del pensamiento, construyendo un monólogo principal donde esta mujer va hablando en voz alta y hay algo ahí en esa noche, en ese hablar, en ese discurso nocturno que se interfiere por la metáfora de la historia, de la mujer. Y la mujer sí baila siempre, la mujer quiere seguir bailando. Y el hombre de repente llega y no baila nunca, pero también quiere bailar. Y no puede bailar porque las rocas no bailan, son piedras. Y empezó ahí a beber hasta que desembocó en la bailarina que sí bailaba siempre. Entonces, con Luciana 24 hay, y Jesús Palazón, ¿no? Eres un diseñador de luces Sí. o de todo. Sí, sí, él es iluminador es técnico de iluminación, sí, Vale. y tiene una experiencia profesional pues, de más de 25 años en teatro, música, en todas las artes. Tiene una sensibilidad muy humana, tiene una capacidad y una facultad expresiva abismal y tiene lo que no tienen muchos iluminadores, que es esa humanidad y esa necesidad expresiva en su propio lenguaje. Podría limitarse a generar atmósferas, a generar ambientes desde la iluminación. Y bueno, pues trabajo psicología del color, trabajo psicología de tal, y te genero espacialmente, bueno, el contexto donde suceden las escenas. Pero él tiene la capacidad de encontrar la significación y el sentido más allá de la forma, ¿sabes? Más allá de ponerte un par de focos aquí, entonces te hago... Es capaz de encontrar la humanidad en la iluminación y con eso suma en escena. Y eso fue algo que a mí me asombró, porque vi que la iluminación cumplía una funcionalidad expresiva que echaba mucho de menos ver en teatro. ¿Sabes a qué me refiero? Hay muy buenos iluminadores, pero se limitan a ejercer virtuosamente su técnica. Claro. Pero con Jesús, la verdad es que su manera de trabajar era arte, era sumar artísticamente en su propio lenguaje sentidos a este trabajo. Y como partimos de un espacio vacío, en concepción de Bruck, espacio vacío, nada, aquí el significado, la dramaturgia espacial está en los significados que tanto el cuerpo expresivo como la historia, como la iluminación generemos. Entonces era fundamental que la iluminación cumpliera una función escenográfica, una función a niveles que normalmente la iluminación no se limita, ¿no? Ya aquí ha llegado, de aquí ya no entra la iluminación, aquí sí. Y la creación escénica bebe de eso, del trabajo de iluminación y del trabajo del cuerpo expresivo. Y escenográficamente nada, una silla, una botella de vino, un par de zapatos de tacón y poquito más. Como antes he hablado del tema de la violencia de género, este texto parte de la misma premisa, por ser específica. Me da mucha rabia cuando se tematizan los temas relacionados con la mujer, y más en un momento en el que el activismo está al borde de lengua todo el tiempo. Y me da mucho coraje porque creo que así se desvirtúa y se potencia mucho más la brecha, esta que parece que potencia mucho más la desigualdad. Cuanto más me voy a un extremo para reivindicar la feminidad, reivindicar las cosas, más desequilibramos la igualdad. O sea, necesitamos de ese centro. Cuando todos los extremos al final son lados donde se divergen las cosas. Entonces, en ese centro necesitaba hablar de la prostitución desde un sitio que no sea el que está tan viciado, tan sucio y tan roto. Y al final que la prostitución te ves 80.000 reportajes a día de hoy. Es verdad que se le da mediáticamente mucha visibilidad al tema, pero al tema, mucha visibilidad al tema. Pero ¿qué pasa con ese cuerpo? ¿Qué pasa con ese alma? ¿Qué pasa con esa persona que decide por los motivos que tenga o no los tenga? O la decisión? Está claro que se determina una decisión inconscientemente, pero te determinas ahí como mujer. Y soy consciente de que existe la prostitución masculina y soy consciente de que este problema está aplicable a todo y a muchas personas. Yo he decidido aplicarlo a la mujer y por eso estoy hablando de la mujer ahora mismo.
Pero sí, que soy, es verdad, porque luego también lo pensé, digo, es que esto podría aplicarse también a cualquier hombre, y a cualquier niño, y a cualquier niña. Pero vale, he hablado de una mujer joven que está hablando de esto en voz alta. Y el plantearlo ¿cómo explicarlo? ¿Cómo explicarlo? Como esa necesidad de dar visibilidad a que debajo de cualquier cuerpo virtuoso, a que debajo de cualquier mujer bien vestida, con sus curvas bien marcadas, hay un hígado, y hay un pulmón, y hay un dedo gordo del pie, y hay unas vísceras. O sea, hay sangre debajo de esos cuerpos tan estéticamente, tan obedecientes al canon. Y eso es una cosa que necesitaba poner palabras a esto, a la parte humana, al cuerpo, al ser humano que hay debajo de una mujer que decide dedicarse a esto, o decide, bueno, ejercer la prostitución o como queramos llamarlo. Pero también dentro de una idea que se niega la palabra prostitución. Ella no se está prostituyendo, pero no porque ella lo conciba mentalmente, sino porque este hombre o los hombres que acceden a ayudarla lo conciben literalmente así, como yo te estoy ayudando. Tú estás en apuros, eres una jovencita, en apuros, tienes dificultades económicas y bueno, pues aquí estás conmigo, yo puedo ser tu amigo y en vez de ayudarte como amigo, darte un consejo, lo que hago es darte dinero por acostarte conmigo. Pero no te estás prostituyendo porque yo no soy un putero. Lo expreso sin filtros y lo expreso así porque creo que es como tengo que hablar también en este espacio. Pero es esa idea, donde el hombre es el que convence de que no te estás prostituyendo. O sea, si tú fueras una puta, con respeto y con permiso de la palabra, si fueras una puta, yo no estaría aquí contigo, estaría en un puticlub. Yo no voy a un puticlub porque las putas me parecen, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy aquí contigo porque es una chica joven, aseada, universitaria o no, o bueno, una chica que necesita ayuda, yo te ayudo. Pero a cambio, bueno, ya sabes que me tienes que ayudar, nos enrollamos, como dos amigos. O sea, como si yo te invito a ti a 4 cervezas y siento que mi obligación, hombre, te he invitado a 2 cervezas, ahora te vienes conmigo a mi casa, tía. A ver, y eso es una cosa que está pasando mucho. Y yo a lo mejor me lo he llevado a un extremo, porque también lo he llevado al extremo donde se pueda, desde ese centro que hablaba, pero a un extremo en tesitura, quiero decir. Me lo he llevado a la tesitura de, a ver, esta mujer está accediendo a esto porque la están convenciendo de que no pasa nada, de que tú no eres, no pasa nada. O sea, me estás ayudando, yo te doy el dinero, te vienes conmigo y ya está, no pasa nada más que eso. Pero el problema es que pasa todo después de eso. Y durante eso pasa todo. Y ahí es donde entramos en una serie de, bueno, de cosas que me quiero creer, porque si no, yo cuando tú te vayas y yo me quedé sola conmigo misma, ¿cómo asumo, cómo afronto yo que me acabo de prostituir? Y me acaban de tratar no como una amiga, ni me acaban de tratar como una persona a la que están ayudando. ¿Cómo me siento yo como mujer de que venga un hombre y me use como si yo fuera cualquier cosa? Y esto no es cualquier cosa, esto no es cualquier cosa, no somos cualquier cosa, somos una persona que debajo de todo esto, de un busto, de un cuerpo, de una pelvis, hay personas debajo de eso. Entonces, este texto nace como necesidad de poner voz a este espacio. Y porque eso está pasando. Y aquí ya te digo, es un texto teatral, es una ficción y ojalá este texto no sirviera de ningún tipo de reflexión porque no existiera el asunto conflictivo hoy en la realidad. Pero estamos en ese juego, en el momento en el que alguien dice que no, al final eres una fresca, tú te lo has buscado, tú para qué te bebes 2 cervezas si le bailas el agua, para qué bailas con este chico si luego no quieres nada. Señores, somos personas, señores y señoras, o sea, somos personas. Y tenemos derecho a hacer lo que queramos, cuando queramos, siempre y cuando estemos respetando la libertad del otro y a la otra persona. Yo puedo estar cenando con Amanda, podemos estar cenando juntas y yo puedo estar encantada con ella. Puede decir algo que a mí, o yo decir algo que a ella le... Ya está, en ese momento se nos ha acabado el buen rollo, no quiero seguir en esta cena. ¿Qué pasa? ¿Qué soy? ¿Qué es Amanda? Si no queremos seguir en esa... Nada. Tengo todo el derecho del mundo a que se respete, que yo en ese momento ya no quiero. Como si estoy muy bien con un chico, estamos súper bien, me voy a su casa y voy a hablar de mí porque, bueno, puedo hablar inventándome una situación. Estar con este chico y en el momento en el que vaya a acariciarme o a besarme, que no me guste la forma en la que me trata, no me guste la sensación que me genera esa forma fría de tocar,
Y también estamos muy en la moda de banalizar los cuerpos, de cualquier cosa vale. De bueno, como al final el fin es sexual, ya está. No somos más nada que el orgasmo, ¿no? Y no es así. O sea, no es así. Entonces, si yo en ese momento, como mujer, digo, no, no quiero seguir por aquí, su reacción, ¿cuál va a ser? ¡Oh! Es que entonces tú a mí me has dicho, es que has venido, ¿por qué vienes? ¿Por qué tal? No, no quiero, no quiero. Y no hay ningún tipo de drama, ni ningún tipo de repercusión, ni siquiera de consecuencia. No, y es respetable. Y eso es lo sano. Ahí está la relación sana de decir, mira, no quiero esto. Lo tengo por qué ahora, porque si yo estoy en deuda contigo, ¿por qué? ¿Por qué? No le debemos nada a nadie, chicas, a nadie. Nada, a nadie. Chicos, a nadie. Y es un proceso y lo digo porque es un proceso tan largo el entenderlo. Es como una generación que ha tenido que estamos lidiando con entenderlo y querer aplicarlo en nuestras vidas, habiendo crecido entendiendo que le debemos cosas a las personas y que tenemos unas responsabilidades de ser siempre gentiles y complacientes, y ahora es que es un proceso de adaptación, de ejercer y de realmente creer que yo no le debo nada a nadie y no es culpa mía. O sea que para mí ha sido como nada, una inspiración. Lo Muy digo. agradecida, pero vamos, humildemente yo de verdad, y quiero decir una cosa, no tengo ningún tipo de pretensión, ni hago ningún tipo de apología. Hay mucha gente que, bueno, no voy a decir mucha gente, pero bueno, hay un sector que esto de, como soy mujer, hablo de la mujer, mi dramaturgia siempre bebe de este tipo de asuntos, como estoy explicando. Al final parece que es como una especie de escaparate, ¿no? Ya Raquel Garot habla de la mujer, vende obras de la mujer y todo de la mujer. Me da mucho coraje que se piense que es una apología, porque por desgracia tengo la necesidad moral de poner palabras a esto porque si no me da algo por dentro. O sea, no detesto la palabra apología o reivindicar. No, o sea, esto es verdad y esto está pasando. Solo que utilizo la ficción teatral para poder acercarlo como excusa reflexiva para que alguien pueda sentir o ponerse en ese momento. Aunque luego cuando sacan del teatro lo importante sea beberte la cerveza con tus amigos o ver dónde cenas. No, es verdad, es verdad. Pero por lo menos planteo el espacio. Cada uno, lo que decía de ser responsable cada uno moralmente con lo que está sucediendo en las tablas o no, eso ya cada uno decide hasta dónde entra. Pero yo por lo menos te planteo un espacio humano donde eso está pasando. Y por desgracia está pasando en todas partes. Solo tenemos que querer verlo. Y ahora mismo es seguir trabajando. Lo decía Eugenio Barba, este confinamiento, no recuerdo el mes exactamente, creo que fue por abril o mayo. Hizo un comunicado de Eugenio Barba muy potente. Si tenéis oportunidad, está disponible en redes, si se puede ver la entrevista. Y él lo que decía, ¿cómo hacemos teatro ahora en estos tiempos de pandemia? Y lo decía muy bien dicho, trabajando, trabajando y trabajando. Y dices, claro, o sea, que no puedo darle visibilidad, pero ¿cómo hago teatro? Trabajando. Si no para ahora, para después, si no para después, para ver cómo reformulas, para ver, pero trabajando en el arte, no trabajando en el producto. Entonces yo creo que ahí, ya os digo, Eugenio Barba, creo que el consejo está en él, no, en mí no. Eugenio Barba sabe muy bien cómo decir las cosas. Muchísimas gracias, Raquel, por tu tiempo, A ti, por Amanda. decir que sí a Falso Mutis. Y nada, gracias por estar conmigo en este espacio. No, gracias a ti, porque me lo has puesto muy fácil y hemos hablado de cosas que de verdad se nota que le hemos puesto corazón, que no es una mera entrevista de, bueno, aquí hago, no hago, dejo de hacer. O sea, hablamos al final que el arte es humano y sin humanidades, sin humildades, sin honradeces y sin honestidades, que son las 4 Hs que mi familia me han enseñado desde que tengo uso de razón. Sin esas 4 Hs, el arte no deja de ser una exhibición virtuosa de una técnica y se supedita a eso. Y necesitamos humanidades ahora más que nunca.